Las vacaciones familiares en la naturaleza prometían ser agradables, hasta que se convirtieron en una sorpresa desagradable. Tras pagar por adelantado el asado en la casa de campo de la suegra, la joven familia con hijos llegó para descansar, pero se encontró con una recepción fría. Ya estaba sentada a la mesa la exesposa del marido, y la suegra recibió a la nuera con palabras duras. No hay lugar, vete a casa con tus mocosos, y tú, hijo, pasa. Cuando el marido se dirigió sumisamente a la mesa, la mujer comprendió que era hora de tomar la situación en sus propias manos. La llamada de Betty sorprendió a Sara en medio de la limpieza general. El teléfono vibró de manera desagradable, mostrando un nombre que siempre hacía que Sara se tensara involuntariamente. Se secó la frente sudorosa con el dorso de la mano y respiró hondo antes de contestar. Hola, Betty, buenos días. Hola, nuerita. La voz de la suegra resumaba dulzura, lo que era una señal segura de que se avecinaba una tormenta. ¿Cómo están mis nietos? Bien, gracias. Mia está dibujando, Ted jugando con su constructor. Sara miró automáticamente a los niños, ocupados tranquilamente en sus cosas en la habitación infantil. ¡Qué bueno! ¿Y por qué llamas? La suegra hizo una pausa. Se acercan las vacaciones de mayo, y nuestra casa de campo está desocupada. Sería un pecado no aprovechar el buen tiempo. Haremos unos asaditos y respiraremos aire fresco. Sara reflexionó. Tras 6 años de vida junto a Marcus, podía adivinar por la entonación de su suegra cómo terminaría otro evento familiar. Por lo general, todas las reuniones terminaban igual, ella, llorando, Marcus, desconcertado, Betty, en un halo de autosatisfacción. ¿Quién más vendrá?, preguntó Sara con cautela. Como siempre, la familia cercana. Mi hermana Rachel, con su esposo. Un par de buenos amigos. La suegra hablaba de manera evasiva, lo que inquietó a Sara. Ya se lo dije a Marcus, aprobó la idea. Por supuesto que aprobó. Marcus siempre aprobaba cualquier propuesta de su madre. Era el clásico hijo de mamá, un hombre alto, atractivo, de 33 años, con un buen trabajo en una empresa de IT, en presencia de su madre se convertía en un niño obediente, dispuesto a cumplir cualquier capricho suyo. Bien, cedió Sara, entendiendo que discutir era inútil. ¿Cuándo lo planean? Este sábado. Ah, y casi lo olvido, añadió Betty, como de pasada. Contribuiremos para los alimentos, todo de manera justa. Ustedes deben aportar $1000. 1000. Sara incluso se atragantó. Pero la vez pasada fueron 500 por familia. Ay, Sara, como si no supieras cómo están los precios, se indignó la suegra. La carne ha subido, y ustedes tienen 2 hijos. Comen por 4. Los demás pagan 500 porque no tienen hijos. Todo justo. Sara apretó el teléfono con fuerza, sintiendo cómo crecía dentro de ella la irritación habitual. Cada vez que se hablaba de dinero, la suegra torcía la situación de tal manera que Sara se avergonzaba de que sus hijos comieran, respiraran y existieran en general. Está bien, pasaré el dinero a través de Marcus, cedió. Muy bien, exclamó Betty aprobatoriamente. Y corta las ensaladas, no lo olvides. La última vez tu ensalada Olivier casi era comestible. Y no olvides el pastel, el de manzana. A Marcus le gustaba de niño, cuando yo lo horneaba. Después de la llamada, Sara se dejó caer en un taburete y se cubrió la cara con las manos. Durante 6 años había intentado agradar a esta mujer y siempre terminaba derrotada. Recordó cómo conoció a Marcus en el centro de oficinas donde trabajaba como secretaria. Él entró a tramitar su pase. Empezaron a conversar y 6 meses después le propuso matrimonio. Una propuesta que implicaba aceptar también a Betty.
El primer encuentro con la suegra debió haberla puesto en alerta. ¡Qué delgadita!, dijo entonces Betty, mirando a Sara con ojos evaluadores. ¿Caderas estrechas, podrás dar a luz? Sara pudo. Y hasta 2 veces. Pero el nacimiento de los nietos no derritió el hielo en el corazón de la suegra. Betty comparaba constantemente a Sara con Tiffany, el primer amor de Marcus, quien lo había dejado por una carrera en el mundo del modelaje. Tiffany sabía cocinar. Tiffany nunca alzaba la voz. Tiffany siempre parecía sacada de una portada. Como un fantasma invisible, la exnovia de Marcus estaba presente constantemente en sus vidas. Mamá, mira lo que dibujé. Mia, la copia rubia de su padre, corrió hacia Sara agitando una hoja de papel. Sara miró el dibujo, un sol brillante, hierba verde y 4 figuras tomadas de la mano, mamá, papá y 2 niños. Somos nosotros en la casa de campo de la abuela, explicó orgullosa la niña. Se lo regalaré a ella, y la abuela se alegrará. El corazón de Sara se encogió. A pesar de todos los esfuerzos de su suegra, ella nunca había influido en los niños en contra de la abuela. Aunque Betty considerara a los nietos una carga, Sara se esforzaba para que ellos no lo percibieran. Por supuesto, cariño, a la abuela le encantará, mintió Sara, acariciando la cabeza de su hija. Al girar la llave en la puerta, se escucharon pasos en el recibidor. Marcus había vuelto del trabajo. Alto, en forma, con un traje caro y su mochila de laptop característica. Parecía el esposo perfecto. Al menos, así lo veían los demás. Claro, Sara conocía su otro lado, indeciso, sin voluntad, dispuesto a esconderse en un caparazón de silencio ante el menor conflicto. Papá. Los niños corrieron hacia él gritando, abrazándolo por las piernas. Hola, campeones. Marcus levantó a ambos en brazos, girándolos, provocando una nueva ola de gritos de emoción. Sara los observaba con una sonrisa triste. Marcus era un buen padre cuando no estaba bajo la influencia de su madre. Amaba a los niños, jugaba con ellos con gusto y les leía cuentos antes de dormir. Pero tan pronto aparecía Betty, parecía olvidar su papel, convirtiéndose en un hijo obediente. Tu mamá llamó, dijo Sara cuando los niños se fueron a su habitación. Nos invita a la casa de campo a hacer un asado el sábado. Y debemos aportar $1000 para los alimentos. Marcus sacó una botella de agua del refrigerador y dio un sorbo. Sí, me lo dijo. La carne ha subido de precio, y nuestros hijos comen más. Lo sé. Le dije que te daría el dinero a través de ti. Bien, asintió Marcus. Mamá también pidió que prepares las ensaladas y hornees el pastel. Y eso también lo sé, Sara sintió como la irritación le hervía por dentro. Es sorprendente que siquiera me hablara a mí y no lo haya delegado todo a través de ti. Marcus frunció el ceño. Sara, no empecemos. Mamá solo quiere reunir a la familia. Se preocupa por nosotros. Claro, Sara se giró para que su esposo no viera la expresión de su rostro. Haré el pastel, prepararé las ensaladas y vestiré a los niños con sus mejores ropas, como siempre. El viernes por la noche, Sara estaba en la cocina cortando verduras para las ensaladas. Ya sobre la mesa estaba el pastel de manzana, oliendo a canela y vainilla. Los $1000, retirados de su tarjeta personal, porque Marcus se olvidó de pasar por el cajero automático, estaban en un sobre la repisa del recibidor. Mamá, ¿a la abuela le gustará mi dibujo? Mia se sentó junto a la mesa, coloreando con esmero un nuevo dibujo. Por supuesto, cariño, respondió Sara automáticamente, evitando mirar a su hija a los ojos. ¿Y por qué la abuela nunca viene a visitarnos? Insistió la niña. La abuela Alice viene todas las semanas y trae galletas. Sara se quedó inmóvil por un instante con el cuchillo en la mano.
¿Qué decirle a la niña? ¿Que la abuela Betty considera su apartamento un trastero? ¿Que se niega a subir al quinto piso sin ascensor? ¿O simplemente que no quiere pasar tiempo con sus nietos y no hay espectadores listos para admirar su amor abnegado de abuela? A la abuela le duelen las piernas, le cuesta subir escaleras, dijo Sara finalmente. Por eso vamos nosotros a visitarla. Y el tío Robert dice que la abuela es solo una viejita malhumorada, interrumpió Dad, que construía una torre de bloques en el suelo. Dad, exclamó Sara. ¿Quién es el tío Robert? Un amigo de papá que vino la última vez, explicó el niño. Le dijo a papá que su mamá como decir un dinosaurio. Y que ya era hora de separarse de ella. Tyrannosaurus, corrigió automáticamente Sara. Y no repitas conversaciones de adultos. Sonrió por dentro. Así que no solo ella veía el problema. Incluso los amigos de Marcus notaban la relación poco saludable entre él y su madre. Solo que Marcus, al parecer, no lo percibía. Por la noche, después de acostar a los niños, Sara se sentó a revisar el guardarropa de los niños, eligiendo la ropa para la excursión del día siguiente. Betty siempre prestaba atención a cómo vestían sus nietos. ¿Otra vez compraste en la tienda de segunda mano? Frunció el ceño, examinando la ropa nueva, aunque no lo suficientemente cara según su criterio. Marcus, ¿no olvidaste el dinero para mamá? Preguntó Sara cuando él entró en la habitación. Sí, tengo el sobre, se sentó al borde de la cama. Sabes, me alegra que mañana vayamos todos juntos. Tal vez finalmente encuentres un punto de entendimiento con mamá. Llevo 6 años intentando, y nada, sonrió tristemente Sara. Solo hay que intentar comprenderla. Marcus se encogió de hombros. Ella me crió sola después de la muerte de mi padre. Claro que es sobreprotectora, pero lo hace por amor. No protege, controla, replicó Sara en voz baja. Y eso no es amor, es posesión. Ahí vamos, Marcus frunció el ceño. Tú simplemente no la conoces como yo. Mamá quiere lo mejor. Claro. Sara se giró, comprendiendo la inutilidad de la conversación. Vamos a dormir. Mañana hay que levantarse temprano. Esa noche soñó con la casa de campo de su suegra. Una casa vieja pero sólida, con un amplio porche, donde personas felices estaban sentadas alrededor de la mesa. Y al frente, Betty, con una corona. Sara estaba en la entrada, pero una fuerza invisible no la dejaba entrar. Despertó con una sensación de inquietud que no la abandonó hasta la mañana siguiente. La mañana del sábado salió soleada y cálida. Sara se levantó antes que todos, guardó las ensaladas en recipientes, envolvió cuidadosamente el pastel y recogió la bolsa con cosas para los niños, desde protector solar hasta ropa de repuesto. La experiencia le decía que en la casa de campo de su suegra nunca había nada necesario para los niños, a pesar de las constantes promesas de Betty de que ya había preparado todo para los nietos. Cuando la familia se subió al coche, el ánimo de todos era alegre. Mia no soltaba el sobre con el dibujo para la abuela. Dad jugaba con su nuevo cochecito. Marcus silbaba al volante. Sara intentaba sofocar la ansiedad, convenciéndose de que, quizá, esta vez todo sería diferente. Tal vez hoy sería el día en que Betty finalmente la aceptara como parte de la familia. El pueblo de vacaciones los recibió con el aroma de manzanos en flor y el zumbido de las abejas. Al acercarse a la conocida puerta, Sara notó un coche plateado estacionado junto al portón. ¿De quién es ese coche?, preguntó a su marido. ¿Sabes quién más vendrá? Marcus se encogió de hombros, pero Sara notó que se tensaba. No tengo idea. Probablemente alguien de las conocidas de mamá. Cuando salieron del coche, Sara escuchó claramente la risa de una mujer que venía del lado del porche.
Una risa que le resultó extrañamente familiar. Tomó a los niños de la mano y se dirigieron hacia la casa, mientras Marcus sacaba las cosas del maletero. Del porche llegaban voces, el tintineo de copas y el olor a carne asándose. La fiesta ya había comenzado sin ellos. Sara subió los escalones, llevando de la mano a los niños elegantemente vestidos, y se quedó paralizada en el umbral. Alrededor de la mesa había unas 8 personas. Betty estaba sentada a la cabecera. A su lado, su hermana con su marido, algunas personas desconocidas para Sara y Tiffany. La misma Tiffany es novia de Marcus, de quien Betty siempre hablaba en cada oportunidad. Alta, rubia, de apariencia de modelo, con un vestido ajustado y un escote pronunciado. Contaba algo con entusiasmo, y todos la escuchaban admirados. Al ver a Sara con los niños, Betty se levantó de su asiento. Su mirada recorrió a los nietos, se detuvo en Sara y sus labios se fruncieron en una mueca de desagrado. «Ah, aquí están ustedes», dijo con un tono como si no los hubieran esperado en absoluto. «¿Y dónde está Marcus?» «Está sacando las cosas», respondió Sara, sintiendo que el suelo se le desvanecía bajo los pies. «Hola a todos». «Abuela». Mia soltó la mano de su madre y corrió hacia Betty con el dibujo. «Mira lo que dibujé para ti». Betty ni siquiera miró la hoja extendida. Su atención se centró en Marcus, que se acercaba. Su rostro se iluminó con una sonrisa. «Hijo, pasa rápido, te estábamos esperando». Y entonces dijo una frase que le dio un vuelco a toda la vida de Sara. «No hay lugar. Vete a casa con tus retoños, y tú, hijo, pasa». Betty abrió de par en par la puerta ante su hijo, ignorando deliberadamente a su nuera y nietos. Todos los invitados guardaron silencio, observando la escena. Tiffany sonrió y agitó la mano a Marcus, invitándolo a sentarse junto a ella. Marcus se quedó inmóvil, moviendo la mirada de su esposa a su madre. En sus ojos apareció algo parecido a la vergüenza, pero solo por un instante. Miró a su esposa, a los niños, luego tomó en silencio la bolsa con provisiones, apartó a Mia que le ofrecía el dibujo, rodeó a Deb, se encogió de hombros, y caminó tranquilamente hacia la mesa, donde Tiffany ya lo esperaba con una copa de vino. Mia miraba desconcertada el dibujo en su mano. Deb se aferraba fuertemente a la falda de su madre. Sara permanecía inmóvil, sintiendo como algo dentro de ella se rompía. Un hilo invisible que la había unido a esa familia durante tantos años. En ese momento algo hizo clic en la cabeza de Sara. 6 años de humillaciones, suspiros de descontento, comparaciones con la exnovia, 1000 stacks que ahora comía la ex. Un marido que había despreciado a sus propios hijos. «Vamos, niños», dijo Sara en voz baja, tomándolos de la mano. «Nos vamos a casa». Los ojos infantiles miraban a Sara con desconcierto y perplejidad. Mia apretaba con fuerza el dibujo arrugado y su labio inferior temblaba traicioneramente. Dave, sin comprender del todo lo que ocurría, solo se sujetaba de la mano de su madre, sintiendo la tensión en el aire. «¿Y las parrilladas?», preguntó Mia con voz baja. «Papá se queda», tragó Sara un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años lo que acababa de pasar? ¿Cómo decirle que papá había preferido la parrillada y a su exnovia en lugar de su familia? «Papá tiene asuntos importantes con la abuela», dijo con esfuerzo. «Y nosotros iremos al parque a montar en los carruseles. Será divertido». Los niños obedecieron y se dirigieron al coche, pero Mia seguía mirando hacia la casa, donde había quedado su padre. El corazón de Sara se rompía de dolor, por los niños, por ella misma, por 6 años de vida entregados a una familia que se desmoronaba en cuestión de segundos. Después de acomodar a los niños en el coche, Sara encendió los dibujos animados en la tableta.
Los miraban con el rostro ausente, todavía procesando la reciente escena. «Quédense tranquilos, ya regreso», dijo Sara, esforzándose por mantener la voz calmada. Cerrando la puerta del coche, Sara echó un vistazo a su alrededor. Detrás de la parcela comenzaba un pequeño huerto, separado de las propiedades vecinas por una valla vieja, en algunos lugares podrida. Sara recordaba que había un agujero en la valla. Ella y Marcus alguna vez habían pasado por allí para recoger fresas en el bosque. Tras recorrer unos metros por el sendero, Sara encontró el paso y se deslizó por él. Su falda perfectamente planchada se ensució, pero en ese momento eso era lo de menos. Sigilosamente rodeó la casa y se acercó al porche, de donde provenían voces y risas. «Y fíjate, ni siquiera se resistió», decía Betty. «Siempre supe que esa trepadora no era adecuada para mi hijo. Pero tú, Tiffany, eres otra historia. Exageras mis méritos, Betty». La voz de Tiffany sonaba dulce, pero con un matiz de falsedad que probablemente su suegra no percibía. «Solo me alegra ver a Marcus de nuevo. Hace tanto que no hablamos. Y podrían llevar ya 7 años casados», exclamó la suegra. «Y no habría esos retoños, siempre gritando y rompiéndolo todo». «Mamá, no empieces», la voz de Marcus sonaba insegura. «Mia y Dad son buenos niños». «Claro, claro», dijo Betty, con un gesto de desprecio. «Mejor brindemos por la reunión, para que todo vuelva a ser como antes». Se oyó el tintineo de las copas. Sara miró con cautela desde la esquina. La mesa estaba repleta de comida, parrilladas, ensaladas, aperitivos, alcohol caro, todo aquello en lo que ella había gastado $1000. Y entre aquel festín estaba su marido, sentado junto a Tiffany, que lo miraba con languidez desde debajo de largas pestañas. «Marcus, ¿recuerdas cuando fuimos en la moto de tu amigo?», cuchicheaba Tiffany. «Qué atardecer, qué mar». «Sí, lo recuerdo», sonrió Marcus, pero Sara vio que la sonrisa era forzada. «¿Y recuerdas cuando me pediste matrimonio y yo dije que era demasiado pronto?», continuó Tiffany, poniendo la mano sobre el hombro de Marcus. «Qué tonta fui, dejando escapar a un hombre así». «No has dejado escapar nada, querida», intervino Betty. «Mi hijo está libre». «Bueno, casi libre. Solo faltan unos trámites». Marcus se atragantó con el vino. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». «Estoy casado, tengo hijos». «¿Y qué?», resopló la suegra. «¿Qué problema? Divórciate y serás libre como un pájaro». Tiffany ahora es una modelo exitosa. Tiene contactos, dinero. Serán una pareja perfecta. ¿Y los niños? Bueno, los visitarás los fines de semana, si quieres. Sara sintió que todo dentro de ella hervía. Esa mujer estaba planeando el divorcio de su hijo, sin esconderse, justo frente a la mesa del festín. Y Marcus él no dijo nada, no protestó, no se levantó ni se fue. Estaba sentado con la cabeza baja, como un niño travieso, mientras se decidía el destino de su familia. En la mesa había una palangana con agua fría, probablemente para enfriar las bebidas. Cerca de la parrilla yacía una bandeja con las parrilladas recién hechas. Junto al lavabo, un cubo con un líquido turbio, parecía agua sucia de lavar los platos. El plan se formó de inmediato. Sara salió decidida de su escondite y se dirigió al porche. Nadie notó su acercamiento, todos estaban absortos en la conversación y la comida. Subió silenciosamente los escalones, se acercó a la mesa y agarró la palangana con agua fría. Con un movimiento rápido volcó el contenido directamente sobre la cabeza de su suegra. Betty chilló y saltó, pero Sara ya había cogido la bandeja con las parrilladas y lanzó su contenido directamente al rostro atónito de su marido.
La carne caliente se esparció en abanico y un par de trozos también cayeron en el escote pronunciado de Tiffany. ¡Ay, caliente! Gritó Tiffany, levantándose y tratando de sacar los trozos de su vestido. Marcus se quedó paralizado con la boca abierta. Por su cara resbalaba la grasa de las parrilladas. Betty, mojada y despeinada, parecía una gallina furiosa empapada. Tutú. Jadeaba de rabia, sin encontrar palabras. Pero Sara aún no había terminado. Mientras todos gritaban y se limpiaban, con una fuerza inesperada volcó la mesa. Ensaladas, vino, aperitivos, todo cayó al suelo. Su propio pastel de manzana, en el que había pasado la noche anterior, se desmoronó mezclándose con los fragmentos de vajilla. Los invitados se levantaron de golpe. Algunos gritaron, otros rieron, pensando que era una broma. Sara pisoteó metódicamente la comida caída con los tacones, esparciendo las ensaladas por el suelo de madera del porche. «¿Estás loca?» Por fin encontró las palabras Betty. «Marcus, controla a tu psicópata». Marcus dio un paso hacia Sara, intentando agarrarla del brazo, pero ella se giró y le propinó una bofetada con toda su fuerza. El sonido del golpe resonó por el porche, dejando a todos en silencio. Marcus retrocedió, sujetándose la mejilla. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el shock. «Sara, ¿qué?» Empezó él, pero ella lo interrumpió. «Cállate. Simplemente cállate». Su voz resonaba de rabia. 6 años. 6 años soportando tus burlas. He cocinado, limpiado, tenido hijos para ti. Y tú elegiste a tu mami y a su amiguita. Sara, hablemos. Marcus intentó controlar la situación. Ni se te ocurra decir eso. Ella agarró un cubo de basura y lo volcó sobre la parrilla ya apagada. Una nube de vapor y humo se elevó al aire, añadiendo dramatismo a toda la escena. Y ahora escuchen todos. Dijo Sara en voz alta. Sara recorrió con la mirada a los invitados congelados. Me voy para siempre. Y me llevo a los niños. Y ustedes, miró a Marcus y a su madre, pueden vivir felices con su Tiffany si ella acepta aguantar a una suegra así. Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Detrás de ella se escuchaban los gritos de Betty. Te arrepentirás de esto. Te demandaré por daños a la propiedad, por insultos, por... La voz de la suegra se hacía cada vez más débil a medida que Sara se alejaba. Estaba temblando de adrenalina. Su corazón latía como si quisiera salirse del pecho. 6 años de resentimiento, humillaciones y dolor estallaron en unos minutos. Al llegar al coche, Sara vio que los niños todavía veían dibujos en la tablet. Levantaron la cabeza cuando su madre abrió la puerta. ¿Y papá?, preguntó Dev. Papá se queda con la abuela, respondió Sara, esforzándose por mantener la voz calmada. Nosotros iremos a casa y luego al parque, como prometí. ¿Por qué tienes las manos sucias?, observó la atenta Mía. Sara miró sus manos. Realmente estaban manchadas de comida. Ayudé a la abuela en el jardín, mintió. Ahora me las limpio con una servilleta. Se sentó al volante, se limpió las manos con toallitas húmedas y respiró profundamente, intentando calmarse. En el espejo retrovisor vio a Marcus salir corriendo de la puerta. Miraba a su alrededor, aparentemente buscándola. Sara arrancó el coche rápidamente y se alejó antes de que él pudiera verlos. En casa, lo primero que hizo Sara fue enviar a los niños a la bañera. Después del viaje, había que lavarse. Mientras ellos chapoteaban en el agua tibia jugando con patitos de goma, ella corrió al dormitorio, sacó una gran bolsa de viaje y comenzó a empacar febrilmente sus cosas y las de los niños. Sus pensamientos estaban confusos.
¿A dónde ir? ¿A sus padres? Vivían en otra ciudad, a 6 horas de distancia. ¿A una amiga? Nancy tenía 2 hijos propios, difícilmente podría acoger a 3 más. ¿A un hotel? ¿Con qué dinero? El móvil sonaba sin parar. Marcus claramente intentaba comunicarse con ella. Sara silenció el teléfono y lo puso boca abajo. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Mia, parada en la puerta del dormitorio con su pijama de unicornios. Su cabello todavía estaba húmedo después del baño. «Al parque, como prometí», Sara se obligó a sonreír. «¿Por qué estás empacando cosas?». «¿Nos vamos a algún lado?». Sara se agachó y abrazó a su hija. «Sabes, a veces los adultos necesitan un poco de espacio entre ellos. Papá y mamá necesitan estar separados un tiempo para luego poder ser felices de nuevo». ¿Se pelearon? Los ojos de Mia se llenaron de lágrimas. ¿Por la abuela? No, pequeña. No, Sara abrazó más fuerte a su hija. Simplemente pasó. A veces las personas no pueden estar juntas, aunque quieran mucho. ¿Y papá vivirá con nosotros? Deb salió del baño frotándose los ojos con el puño. «Papá vendrá a visitarlos», respondió Sara, conteniendo las lágrimas. «Paseará con ustedes, jugará. Todo estará bien, lo prometo». 1 hora después, ya estaba hablando con la agente inmobiliaria que en su momento los ayudó a Marcus y a ella a encontrar este apartamento. «Paula, necesito alquilar urgentemente un lugar», dijo Sara. «Desde hoy, un apartamento de 2 habitaciones, preferiblemente amueblado». El presupuesto se detuvo, calculando sus finanzas. «¿Hasta 2000? ¿En esta zona?», preguntó la agente. «No», Sara negó con la cabeza, aunque la otra no podía verlo. «Mejor en otra. Cuanto más lejos, mejor». «Bien, buscaré opciones y te llamaré», prometió Paula. «Pero debo advertirte que con niños es más difícil. Muchos propietarios temen». «Tengo buenos hijos», la interrumpió Sara. «Y estoy dispuesta a pagar el depósito por 2 meses por adelantado». Después de la conversación, Sara miró el reloj. Casi eran las 6 de la tarde. Marcus debía regresar de la casa de campo en cualquier momento. Tenía que apurarse. «Niños, vístanse», ordenó Sara. «Vamos a visitar a la tía Nancy. ¡Hurra!, a casa de Carl». Se alegró Deb, recordando al hijo de Nancy con quien le gustaba jugar. Sara rápidamente empacó lo más necesario en la bolsa, tomó los documentos, las tarjetas bancarias y las llaves del apartamento. Los colocó en la mesita del recibidor y recogió los juguetes de los niños, el conejito de peluche favorito de Mia, sin el cual no podía dormir, y los coches de Deb. Cuando ya estaban en la puerta, listos para salir, se oyó un clic. Sara se quedó congelada. La puerta se abrió y en el umbral apareció Marcus, desaliñado, con una marca roja de bofetada en la mejilla, oliendo a alcohol. «Papá». Los niños corrieron hacia él. Marcus se agachó automáticamente para abrazarlos, pero su mirada estaba fija en las bolsas que Sara sostenía y en su rostro decidido. «¿Se van a algún lado?», preguntó. «Vamos a visitar a la tía Nancy», informó alegremente Deb. «Nos quedamos a dormir». Marcus miró a su esposa. Sara se enderezó, tratando de mostrarse segura. «Niños, espérenme en el ascensor», dijo. «Ahora voy». Mia y Deb se alejaron a regañadientes de su padre y salieron del apartamento. Cuando quedaron a solas, Marcus rompió el silencio primero. «Sara, entiendo que estés molesta». «¿Molesta?». Sara sonrió amargamente. «No, Marcus, no estoy molesta. Estoy liberada».
6 años intenté ser parte de tu familia, soportando humillaciones de tu madre. Y todo este tiempo tú callaste. Te quedaste al margen viendo cómo ella destruía a mí, nuestro matrimonio, nuestra familia. Y hoy tomaste tu decisión. Yo no elegí. Marcus alzó la voz. Tú misma complicas todo. Mamá solo quería. Cállate. Sara sintió nuevamente que una ola de rabia subía dentro de ella. No te atrevas a justificarla. ¿Viste cómo trató a tus hijos, cómo se negó siquiera a mirar el dibujo de Mía? Y no hiciste nada. Yo solo, Marcus titubeó. Me quedé sin saber qué hacer. No sabía cómo reaccionar. Tienes 33 años, Marcus, dijo Sara con cansancio. No 5. Tenías que proteger a tu familia, pero elegiste a tu mami. Ahora vive con ella. Y con Tiffany, si ella te acepta después de mí. Se giró para irse, pero Marcus la agarró de la mano. No puedes llevarte a los niños, su voz sonaba con pánico. Ellos también son míos. No te preocupes, Sara liberó su mano. No voy a impedir que los veas. A diferencia de otros, entiendo que los niños necesitan un padre. Pero viviremos separados, y eso no se discute. ¿Tú vas a pedir el divorcio? Marcus palideció. Sí, Marcus. Pido el divorcio. Sara pronunció esas palabras y se sorprendió de lo fácil que salieron de sus labios, como si todo ese tiempo estuvieran esperando ser dichas. No voy a reclamar tu dinero, ni a armar escándalos. Solo quiero empezar una nueva vida, sin ti. Y especialmente, sin tu madre. Sara, al menos hablemos, intentó él. Ya hablamos, cortó ella. Ahora es mi momento. Los niños me esperan. Salió del apartamento cerrando la puerta tras de sí. En el ascensor, Mía y Dev la miraban con preocupación. ¿Papá no viene con nosotros?, preguntó Dev. No, cielo, Sara acarició la cabeza de su hijo. Papá tiene mucho trabajo. Vendrá a visitarlos más tarde. Cuando se sentaron en el coche, Sara sintió un extraño alivio. Como si una mochila pesada que había llevado durante años desapareciera de repente. Por primera vez en mucho tiempo podía respirar libremente. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Mía mientras salían del patio. Hacia una nueva vida, pequeña, respondió Sara, sonriendo entre lágrimas. Hacia una nueva vida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Nancy, sino Paula, la agente inmobiliaria. He encontrado una opción para ustedes, informó. Un apartamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo, con buena remodelación, completamente amueblado. $2,300, pero creo que la propietaria aceptará 2,000. Maravilloso, sintió Sara cómo se le liberaba la tensión nerviosa. ¿Cuándo podemos verlos? Ahora mismo, respondió Paula. La dueña está aquí, esperando. Nos vamos. Sara anotó la dirección y cambió la ruta. 20 minutos después ya subían en el ascensor de un moderno complejo residencial. El apartamento resultó ser luminoso, espacioso, con una gran cocina y 2 habitaciones independientes. Desde el balcón se veía el parque infantil. ¿Aquí será nuestra nueva habitación?, preguntó Dev, asomándose al dormitorio con 2 camas. Sí, si les gusta, respondió Sara. Está genial. Mía ya estaba saltando sobre la cama. Mira qué cortinas tan bonitas. Sara miró a los niños, a sus caras llenas de entusiasmo, y comprendió que había tomado la decisión correcta. Merecían un hogar donde los quisieran y valoraran, donde no tuvieran que temer la crítica de la abuela ni el silencioso acuerdo de su padre con ella. ¿Lo tomamos?, dijo a la dueña. ¿Podemos mudarnos hoy? Por supuesto, la mujer sonrió. Ahora preparo el contrato.
Mientras se tramitaban los documentos, Sara llevó a los niños al supermercado más cercano. Compraron alimentos, nuevos cepillos de dientes, champú, jabón, todo lo necesario para los primeros días. ¿Y papá sabe dónde está nuestra nueva casa?, preguntó Ned mientras regresaban de las compras. Lo sabrá cuando venga a visitarnos, respondió Sara, sin querer involucrar a los niños en todos los detalles de la situación. Por la noche, después de acostar a los niños en el nuevo apartamento, Sara se sentó en el balcón con una taza de té. El teléfono mostraba 20 llamadas perdidas de Marcus y una docena de mensajes. No los leyó. En su lugar, envió un mensaje corto. Con los niños todo está bien. Estamos a salvo. No nos busques. Me pondré en contacto contigo cuando esté lista para hablar sobre el calendario de visitas con los niños. Luego bloqueó su número. Y también el de Betty, por si acaso. La noche fue inquieta. Los niños, no acostumbrados al lugar nuevo, se despertaron varias veces. Mia lloraba preguntando por su papá. Ned estaba de mal humor, exigiendo su cuna habitual. Pero al amanecer todos finalmente durmieron profundamente. Sara estaba en la cocina viendo cómo el amanecer iluminaba el exterior. Pensaba en lo que había hecho, en la mesa rota, la fiesta arruinada, en la cara de Marcus cuando le dio la bofetada. No se arrepintió de nada. Por primera vez en 5 años se sintió real, viva, no una sombra, no un accesorio del hijo de mamá, ni la nuera que siempre pide disculpas. Volvió a ser Sara, una mujer fuerte, que sabe su valor y no permitirá que nadie, ni siquiera las personas más cercanas, destruya su dignidad. Mamá, quiero agua, apareció Ned, somnoliento, frotándose los ojos. Sara le sirvió agua y le acarició la cabeza despeinada. ¿Sabes qué, pequeño? Hoy iremos al zoológico y luego a una heladería. Por la noche veremos la película que quieran. ¿Qué te parece el plan? Genial. Ned sonrió ampliamente. ¿Y papá vendrá con nosotros? La sonrisa de Sara se apagó un poco. No, cariño, papá está ocupado hoy. Pero estoy segura de que la próxima vez te llevará al zoológico. Ned asintió y corrió a despertar a su hermana para compartir la buena noticia. Sara terminó su té frío y pensó que les esperaba un camino largo y difícil: divorcio, división de bienes, determinación del régimen de visitas. Pero en esa mañana de mayo, se sentía con fuerzas para atravesarlo todo con la cabeza en alto. Porque finalmente había dejado atrás el peso de una familia falsa y había dado un paso hacia la vida real. Una vida en la que ella y sus hijos serían felices, pase lo que pase. La primera semana en el nuevo apartamento pasó como en un sueño. Sara se movía como una ardilla en la rueda, acomodando a los niños en el nuevo jardín de infancia, buscando trabajo con urgencia, tratando de organizar la vida diaria en el nuevo lugar, y al mismo tiempo sin mostrarles a los niños lo difícil que les resultaba. Por las noches, cuando Mia y Ned dormían profundamente en su habitación, ella se sentaba en la cocina con el portátil, enviando currículums y calculando los escasos ahorros. Marcus no dejaba de intentar contactarla. Cuando se dio cuenta de que su número estaba bloqueado, empezó a escribir desde el teléfono del trabajo, luego desde números desconocidos. Al principio, los mensajes estaban llenos de arrepentimiento y súplicas de perdón, después aparecieron amenazas de juicio y de quitarle los niños. Esto último asustaba especialmente a Sara, pero trataba de mantener la calma. Al 10º día, Sara finalmente se decidió a responder una de sus llamadas. «Quiero ver a los niños», dijo Marcus sin saludo, cuando ella contestó el teléfono. «Hola, Marcus», respondió Sara con calma. «No me opongo a que veas a los niños. Ellos te extrañan. Entonces, ¿por qué te los llevaste?». Su voz sonaba herida. «¿Por qué no das la dirección?».
Mamá dice, solo me estás vengando por el stop. Sara sintió como la ira empezaba a hervir dentro de nuevo. Vamos a dejar las cosas claras desde el principio. No quiero escuchar nunca lo que dice tu madre. Y si quieres ver a los niños, tendrás que seguir mis reglas. ¿Qué reglas? Marcus claramente se sorprendió por su tono. Primero, nada de Betty cerca de mis hijos, bajo ninguna circunstancia, dijo Sara con firmeza, aunque por dentro todo temblaba. Segundo, las visitas solo en lugares públicos. Parque, cafetería, cine, cualquier lugar, pero ni en nuestra casa ni en la tuya. No puedes prohibirles a los niños ver a su abuela, se indignó Marcus. Ella tiene derechos. Perdió esos derechos cuando llamó a sus propios nietos chupópteros y los echó por la puerta, replicó Sara. Y no intentes presionarme con la ley. Ya consulté con un abogado. Era cierto. Buscando trabajo, Sara se topó con una vacante de administradora en un bufete de abogados especializado en derecho familiar. La contrataron casi de inmediato, con la condición de incorporarse en una semana. Y lo primero que hizo fue recibir una consulta gratuita con uno de los abogados de la firma. ¿Y la pensión alimenticia? Preguntó Marcus tras una pausa. Dijiste que no reclamarías mi dinero, pero parece que cambiaste de opinión. No reclamo tu dinero, respondió Sara. Pero los niños tienen derecho a apoyo económico de ambos padres, así que sí, habrá pensión alimenticia. ¿Y cuánto quieres? Según la ley, el 25% de tus ingresos para los dos niños. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Sara imaginó a Marcus calculando mentalmente la suma y dándose cuenta de que tendría que recortar seriamente sus gastos. Está bien, dijo finalmente. ¿Cuándo puedo ver a los niños? Este sábado, propuso Sara. En el parque de atracciones. Iré, aceptó Marcus. Después de la conversación, Sara se quedó mucho tiempo sentada, con la cabeza entre las manos. No esperaba que fuera tan difícil simplemente hablar con alguien con quien había vivido tantos años, como si entre ellos hubiera crecido un muro invisible de dolor, rencor e incomprensión. El nuevo trabajo resultó ser un salvavidas. El equipo del bufete era pequeño, pero unido. La joven dueña, Gwen, una mujer enérgica de poco más de 40 años, de inmediato sintió simpatía por Sara. Yo también pasé por un divorcio difícil, confesó durante el almuerzo del primer día de trabajo de Sara. Así que entiendo por lo que estás pasando. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela. Sara asintió con gratitud, incapaz de decir una palabra. El apoyo, aunque fuera de alguien apenas conocido, era invaluable en su situación. El horario de trabajo resultó conveniente, de 9 a 5, lo que le permitía a Sara recoger a los niños del jardín de infancia. El sueldo era modesto, pero junto con la pensión alimenticia prometida debía cubrir los gastos principales. Al menos eso esperaba. El sábado, preparando a los niños para la visita con su padre, Sara sentía sentimientos encontrados. Por un lado, comprendía que los niños necesitaban a su papá, por otro, temía que Marcus intentara ponerlos en su contra o descubrir dónde vivían. Mamá, ¿por qué papá no vive con nosotros? Preguntó Mía mientras Sara le trenzaba el cabello. Ya te lo expliqué, cariño, respondió Sara suavemente. A veces los adultos no pueden vivir juntos, aunque quieran mucho a sus hijos. ¿Y papá nos quiere? La duda sonaba en la voz de la niña. Claro que sí, Sara sintió un nudo en la garganta. Te quiere muchísimo. Por eso hoy pasaréis un día estupendo juntos. ¿Y tú no vienes con nosotros? Intervino Deb, que no podía lidiar con los botones rebeldes de su camisa. No, cariño, Sara se agachó para ayudarlo. Yo tengo que hacer unas cosas. Por la noche nos veremos y me contaréis cómo fue el día.
El parque de atracciones estaba lleno de gente. El fin de semana de mayo resultó cálido y muchos decidieron pasarlo al aire libre. Sara vio a Marcus desde lejos. Estaba de pie en la entrada, mirando nerviosamente el reloj. En sus manos tenía dos enormes osos de peluche, uno rosa y otro azul. «¡Papá!», gritaron los niños y corrieron hacia él apenas lo vieron. Marcus se agachó, abriendo los brazos, y Sara vio cómo su rostro se iluminó al ver a los niños. Sus ojos brillaban y sus labios se extendieron en una sonrisa sincera. Abrazó fuerte a Mia y Dev, luego les dio los osos mientras les decía algo divertido. Los niños reían, abrazando sus nuevos juguetes. «Esperaré por ellos aquí a las 6», dijo Sara, acercándose un poco más. Marcus levantó la vista hacia ella, y su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Está bien», asintió. «No te preocupes, yo me encargaré de ellos». «Lo sé», Sara intentó sonreír. «Mia, Dev, obedeced a papá y no os alejéis de él, ¿vale?». Los niños asintieron, ya habiendo perdido interés en la conversación de los adultos. Los llamaban los carruseles y las atracciones. «Vamos, papá, quiero ir al pulpo divertido». Mia tiró de la mano de su padre. «Yo también, yo también». No se quedó atrás Dev. Marcus lanzó a Sara una última mirada. Había algo parecido a un atisbo de arrepentimiento y permitió que los niños lo llevaran hacia el interior del parque. Sara los observaba alejarse, sintiendo un extraño vacío en su interior. Hace 6 años, estaba segura de que ella y Marcus formarían una familia fuerte y amorosa, que llevarían juntos a los niños al parque, celebrarían fiestas y envejecerían tomados de la mano. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo permitió que esa mujer, Betty, se interpusiera entre ellos? Suspirando, Sara se dio la vuelta y se dirigió hacia el metro. Tenía unas pocas horas libres, un lujo que no podía permitirse desde que se mudó. Podía ir al cine, pasear por las tiendas o simplemente sentarse en un café con un libro. Pero en lugar de eso, Sara decidió encontrarse con una amiga a la que no había visto en un par de semanas. Nancy la esperaba en una pequeña cafetería cerca del parque. Se abrazaron, y de repente Sara sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. «Vamos, vamos, aguanta, amiga», la animó Nancy dándole palmaditas en la espalda. «Ya pasaste lo más difícil, ahora solo queda avanzar». «Lo sé», Sara se secó las lágrimas con una servilleta. «Solo que a veces me invade todo de golpe». Pidieron café y pasteles. Sara contó todo lo que había ocurrido en esas 2 semanas, sobre el nuevo apartamento, el trabajo, la conversación con Marcus. «¿Y el divorcio?», preguntó Nancy, removiendo el azúcar en su taza. «¿Ya presentaste la solicitud?». «Todavía no», Sara negó con la cabeza. «Primero quiero asegurarme de que todo esté bien con los niños». Marcus prometió transferir el primer pago el lunes. ¿Y le crees? Nancy levantó una ceja con escepticismo. «No lo sé», admitió Sara. Antes habría dicho sí sin pensarlo, pero ahora se encogió de hombros. «¿Y los niños?», preguntan por él. «Constantemente», suspiró Sara. «Especialmente Mia. Siempre fue la hija de papá. Dev lo lleva más fácil, está más apegado a mí». «Los niños se adaptarán», dijo Nancy con seguridad. «Lo importante es que tú y Marcus no los involucren en sus disputas. Créeme por experiencia». Nancy también estaba divorciada y criaba sola a su hijo. Su exmarido se mudó a otra ciudad, formó una nueva familia y casi no se interesaba por su hijo del primer matrimonio. Ella había pasado por todo lo que ahora esperaba a Sara, y sus consejos eran invaluables. «Gracias por apoyarme», dijo Sara, apretando la mano de su amiga.
Sin ti no podría. Va, eres más fuerte de lo que crees, guiñó Nancy un ojo. ¿Recuerdas cómo destrozaste la mesa en la casa de campo de tu suegra? Daría mucho por verlo. Ambas rieron, y Sara sintió como la tensión de los últimos días se relajaba un poco. Tal vez Nancy tenía razón. Tal vez realmente era más fuerte de lo que parecía. Por la tarde, a las 6 en punto, Sara esperaba en la entrada del parque. La gente había aumentado aún más, y ella miraba a la multitud con ansiedad, tratando de distinguir figuras conocidas. A las 18:15 sonó su teléfono. Nos vamos a retrasar un poco, dijo Marcus. Dave quiso dar otra vuelta en el carrusel, y luego entramos a la heladería. Estaremos en unos 20 minutos. Está bien, Sara trató de no mostrar irritación. Esperaré. 25 minutos después los vio. Marcus cargaba a Dave sobre los hombros, que parecía completamente agotado. Y Mia, agarrando de la mano a su padre, apenas podía caminar a su lado. Los dos niños sostenían globos y ositos de peluche en las manos. Hola. Marcus bajó con cuidado a su hijo de los hombros y lo puso en el suelo. Perdón por llegar tarde. Nos distrajimos un poco. No pasa nada. Sara se agachó para abrazar a los niños. ¿Y bien? ¿Se divirtieron? Súper. Exclamó Dave, animándose al instante. Papá nos llevó a todos los carruseles y compró algodón de azúcar y helado 3 veces. Ya veo, ya veo. Sara sonrió al notar las manchas de helado de chocolate en la camiseta de su hijo. ¿Y tú por qué estás callada, Mia? Estoy cansada, respondió la niña en voz baja, abrazándose a su madre. Quiero ir a casa. Vamos enseguida. Sara le acarició la cabeza. Gracias por un día maravilloso, dijo, dirigiéndose a Marcus. Él asintió, evidentemente sin saber qué decir. Luego, de repente, se dio cuenta. Espera, quería hablar contigo a solas. Sara dudó. Los niños realmente parecían cansados, especialmente Mia, pálida y silenciosa. Mejor en otra ocasión, dijo ella. Hay que acostar a los niños cuanto antes. Es importante, insistió Marcus. Solo 5 minutos, no más. Sara suspiró. Está bien. Sacó el teléfono y puso dibujos animados. Mia, Dave, sentaos tranquilamente en el banco mientras hablamos con papá. Estaremos cerca. Los niños, entretenidos con el dibujo animado, asintieron obedientes. Alejándose unos pasos pero manteniéndose a la vista, Sara se volvió hacia Marcus. Te escucho. Quiero que regreses, dijo él sin preámbulos. Te extraño a ti, a todos ustedes. Sara lo miró, sin creer lo que oía. No era la conversación para la que estaba preparada. Marcus comenzó con cautela. No podemos simplemente fingir que nada pasó. Han pasado demasiadas cosas. Lo sé. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella alguna vez había encontrado encantador. He reflexionado mucho estos días, entendí lo mal que me comporté y cómo permití que mi madre se entrometiera en nuestra vida. ¿Y qué ha cambiado? Sara cruzó los brazos sobre el pecho. Marcus titubeó. Hablé con ella. Le dije que ya no toleraré ese trato hacia ti y los niños. ¿Y qué respondió? Sara no pudo ocultar su escepticismo. Primero se enfadó, luego lloró, y después dijo que entendía todo y estaba dispuesta a disculparse contigo. Sara rió sin alegría, con amargura. Marcus, en 6 años tu madre nunca se disculpó conmigo, incluso cuando claramente estaba equivocada. ¿Y de verdad crees que ahora algo ha cambiado? La gente puede cambiar, dijo él con terquedad, especialmente cuando corren el riesgo de perder lo más preciado. ¿Y qué es lo más preciado para ella? Preguntó Sara directamente. Tú o tus hijos.
Marcus guardó silencio, sin hallar respuesta, y ese silencio hablaba más que cualquier palabra. Escucha, Sara suavizó el tono. Aprecio que intentes arreglar las cosas. De verdad, lo aprecio, pero no puedo regresar. He empezado una nueva vida. Tengo trabajo, apartamento, los niños se están acostumbrando al nuevo jardín infantil. Respiró hondo. Presentaré la demanda de divorcio el lunes. No. Marcus palideció. Por favor, no hagas eso. Al menos intentemos por los niños. Por los niños me fui, dijo Sara con firmeza. No quiero que crezcan en una familia donde humillen a la madre y el padre lo permita. ¿Qué ejemplo sería ese para ellos? Cambiaré, lo prometo. En su voz había desesperación. Ya he cambiado. Perdóname por lo que pasó en la casa de campo. Me sentí perdido, no sabía qué hacer. ¿Lo sabías?, interrumpió Sara en voz baja. Solo elegiste a tu madre, no a nosotros. Y ahora elijo a mí y a los niños. Miró hacia el banco donde estaban Mia y Dev. Todavía veían los dibujos animados, pero Mia estaba muy pálida. Es hora de irnos, dijo Sara. Los niños estaban cansados. ¿Cuándo podré verlos de nuevo?, preguntó Marcus, comprendiendo que había perdido esta ronda. El próximo sábado, si quieres, a la misma hora y en el mismo lugar. Está bien, asintió. Y sobre la pensión hoy transferí el dinero. Revisa tu tarjeta. Gracias. Sara se sorprendió. No esperaba que cumpliera la promesa tan rápido. ¿Sara? De repente, Marcus tomó su mano. Piénsalo otra vez, por favor. Ella retiró la mano con cuidado. Adiós, Marcus. Nos vemos el próximo sábado. En casa, lo primero que hizo Sara fue medir la temperatura de Mia, 38,2 grados centígrados. La niña tenía fiebre. Se quejaba de dolor de garganta y se negaba a cenar. Probablemente se resfrió en el carrusel, suspiró Sara mientras acostaba a su hija. Ahora te daré medicina y te sentirás mejor. Mamá, ¿papá vendrá a verme?, preguntó Mia con voz débil. No hoy, cariño, la acarició en la cabeza Sara. Pero estoy segura de que llamará para saber cómo te sientes. Le dio un antipirético, preparó té con frambuesa y miel, y puso un compreso en su frente. Cuando Mia finalmente se durmió, Sara revisó el teléfono. Marcus realmente había transferido el dinero, incluso más de lo que ella esperaba, y envió un mensaje. Si necesitas algo, llama en cualquier momento. No respondió, tomó la laptop y abrió la página del juzgado para llenar el formulario de demanda de divorcio. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. ¿Estaba haciendo lo correcto? Tal vez debería darle otra oportunidad a su relación por los niños. Pero entonces recordó el rostro de Betty diciendo, no hay lugar. Llévate a tus mocosos a casa. Recordó cómo Marcus había pasado silenciosamente junto a sus hijos, eligiendo comodidad y la aprobación de su madre. Cómo ella soportaba humillaciones intentando agradar a una mujer que nunca la consideró digna de su hijo. Asintiendo con determinación, Sara comenzó a llenar el formulario. La noche fue difícil. La fiebre de Mia subió a 39,3 grados centígrados y deliraba en sueños, llamando a su papá. Sara no se apartó de su cama, cambiando los compresos y dándole medicina. Por la mañana, la fiebre había bajado un poco, pero la niña seguía muy débil. Hay que llamar al médico, decidió Sara al ver la garganta enrojecida de su hija. Llamó a la clínica y pidió un pediatra a domicilio. Luego marcó el número de su jefa para avisar que no podría ir a trabajar. Claro, quédate con la niña, aceptó Gwen de inmediato. La salud es lo primero, que se recupere. Cuando Sara colgó, su teléfono sonó de nuevo. En la pantalla apareció el nombre de Marcus.
¿Cómo están los niños?, preguntó él en lugar de saludar. ¿Todo bien? Mía tiene fiebre alta y dolor de garganta, respondió Sara. He llamado al médico. ¿Qué? Marcus se mostró claramente preocupado. ¿Por qué no me lo dijiste? Iré. No es necesario, dijo Sara con firmeza. Me encargaré. Es solo angina. No es grave. Es mi hija, se escuchaba terquedad en su voz. Tengo derecho a estar presente cuando está enferma. Sara suspiró. Tenía razón, pero ahora menos que nunca quería verlo en su nuevo apartamento. Era su refugio, su territorio, libre de la vida pasada. Está bien, aceptó a regañadientes. Pero solo tú, sin terceros. Iré solo, prometió Marcus. Dame la dirección, pidió. Sara dictó la dirección, y una hora después Marcus ya estaba llamando a la puerta. Trajo una enorme bolsa de frutas, jugo, juguetes nuevos para los niños y una gran caja de medicinas. No sabía qué tenían y qué no, así que llevé todo lo que podría ser útil, explicó mientras se quitaba los zapatos en el vestíbulo. ¿Cómo está ella?, preguntó. Temperatura 38,5 grados centígrados, respondió Sara. El médico aún no ha llegado. Está en la habitación, durmiendo. Marcus entró de puntillas al cuarto de los niños. Mía realmente dormía, con el rostro enrojecido por la fiebre. A su lado, abrazando a un osito de peluche, resoplaba Dev. Se negó a dejar sola a su hermana y se recostó para vigilar su sueño. Tartamudeó Marcus, sin encontrar palabras. Lo sé, respondió Sara en voz baja. Vamos a la cocina para no despertarlos. En la cocina, Marcus miró a su alrededor. Sara notó cómo cambiaba su rostro al ver el pequeño pero acogedor espacio que ella había logrado arreglar, cortinas con flores, dibujos de los niños en la nevera, macetas con hierbas en el alféizar. Tienen un lugar muy lindo, dijo él, con sorpresa en la voz. Gracias, respondió Sara, poniendo a hervir la tetera. Tratamos de sentirnos a gusto aquí. Lo veo, dijo Marcus, sentándose a la mesa. Siempre supiste cómo crear un ambiente acogedor. Tomaron té en un silencio incómodo hasta que sonó el timbre. Llegó la médica. Una infección viral típica, dijo la pediatra mayor tras examinar a la niña. Muchos niños están enfermos estos días. No es grave, pero controlen la fiebre. Si sube de 39, llamen a la ambulancia y asegúrense de que beba mucho líquido. Recetó un antiviral y un enjuague para la garganta, tranquilizó una vez más a los padres y se fue. «Ves, no es nada serio», dijo Marcus cuando se quedaron solos de nuevo. «Pero aún así quiero quedarme con ella». «Claro», asintió Sara. «Eres su padre». El sol de julio caía implacable cuando Sara salió del juzgado con una carpeta de documentos en las manos. Entrecerró los ojos por la luz intensa y respiró hondo. El proceso de divorcio había terminado. Oficialmente ya no estaba casada. Así que, ¿mujer libre? Se acercó Nancy, que la esperaba en un banco frente al juzgado. Casi, respondió Sara con una débil sonrisa, agitando los documentos. La decisión entrará en vigor en un mes, pero lo importante es que todo quedó atrás. La audiencia judicial había sido sorprendentemente tranquila. Marcus no impugnó ningún punto del acuerdo, ni la pensión alimenticia, ni el horario de visitas con los niños. Lo único que pidió fue la posibilidad de llevarse a los niños algunas noches. Sara aceptó, aunque con una condición, nada de Betty esos días. ¿Vamos a celebrar tu libertad?, propuso Nancy. Justo ahora tengo la pausa del almuerzo. Mejor mañana, dijo Sara frotándose las sienes con cansancio. Todavía tengo que recoger a los niños del jardín y preparar la cena.
Mañana Marcus los llevará el fin de semana y quiero tener todo listo. ¿Ya alquiló un departamento?, preguntó Nancy mientras acompañaba a su amiga a la parada. Sí, encontró dos ambientes cerca del trabajo, asintió Sara. Dice que armó el cuarto de los niños de manera impecable. En los 2 meses desde su separación, muchas cosas habían cambiado. Sara se había adaptado por completo a su nuevo trabajo, incluso recibió un pequeño ascenso. Los niños se adaptaron a la nueva vida, iban al jardín y habían hecho amigos en el vecindario. Mia, recuperada de la infección viral, estaba ahora sana y alegre, aunque a veces aún preguntaba por qué no vivían con su papá. La relación con Marcus se volvió más tranquila e igualitaria. El primer mes fue el más difícil. Él a veces suplicaba que volviera, otras amenazaba con la corte, enviaba flores con notas de amor eterno, pero poco a poco aceptó la realidad, especialmente cuando comprendió que Sara no obstaculizaba su relación con los hijos y realmente quería que siguiera siendo un buen padre. Betty intentó intervenir varias veces, llamaba desde números desconocidos, una vez incluso esperó a Sara frente al trabajo, gritando que la nuera había destruido la familia de su hijo y amenazando con reclamar a los nietos. Pero Sara se mantuvo firme. Sin contacto con la suegra. Sabes que no se detendrá, dijo Nancy cuando llegaron a la parada. Personas como tu suegra nunca aceptan la derrota. Lo sé, frunció Sara el ceño. Pero ya no permitiré que envenene nuestra vida, ni la mía ni la de los niños. Exacto. Nancy abrazó a su amiga para despedirse. Aguanta, eres fuerte. Y recuerda, hiciste la mejor elección para ti y los niños. De camino al jardín, Sara reflexionaba sobre todo lo ocurrido en los últimos meses. A veces le parecía que aquella escena en la casa de campo había ocurrido en otra vida, con otra mujer. La imagen de sí misma volteando la mesa y lanzando brochetas a la cara de su marido aún le provocaba sentimientos encontrados, vergüenza, satisfacción, asombro. Nunca se había considerado capaz de tales actos. Y sin embargo, ese momento, esa erupción repentina de ira contenida durante tanto tiempo, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Como si todo se hubiera acumulado durante años, agravios, humillaciones, decepciones, y de repente estalló como una presa rota. Mami. Mia corrió hacia ella apenas la vio en la puerta del grupo. Mira lo que dibujé. Sara se agachó para mirar el dibujo, 4 figuras tomadas de la mano. Mamá, papá, niña, niño. Esta es nuestra familia, explicó Mia con orgullo. Solo que no vivimos juntos, pero aún así nos queremos. El corazón de Sara se encogió. Incluso a los 5 años, su hija comprendía la situación mejor que muchos adultos, incluida su propia abuela. Muy bonito, dijo Sara, besando la coronilla de su hija. ¿Y Dad? Está en el vestuario preparándose, respondió Mia mientras tomaba la mano de su madre. Vamos, te voy a mostrar lo que hicimos en la clase. Por la noche, después de acostar a los niños, Sara preparaba sus cosas para el viaje con su padre. Marcus debía recogerlos mañana después del almuerzo y traerlos de regreso el domingo por la noche. Sería su primera noche en casa de papá, y Sara estaba un poco nerviosa. El teléfono vibró. Llegó un mensaje de Marcus. No olvides ponerle a Mia su lámpara de unicornio y el conejito de peluche de Dad y su libro favorito antes de dormir. Sara sonrió. A pesar de todos los problemas, Marcus seguía siendo un padre atento. Recordaba todos los pequeños detalles que hacían felices a los niños. Esa era la parte de él que ella todavía respetaba y valoraba. Todo listo, no te preocupes, respondió. Guardando el teléfono, Sara salió al pequeño balcón. La noche de verano era cálida y tranquila, solo interrumpida de vez en cuando por las risas de los niños en el parque de abajo.
Miraba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro y pensaba en cómo había cambiado su vida en estos meses. ¿Hubo momentos en los que lamentó su decisión? Sí, por supuesto. Especialmente por las noches, cuando se sentía sola en la cama vacía, cuando los niños preguntaban por qué su papá no vivía con ellos, o cuando veía parejas felices en el parque. Pero también hubo otros momentos, cuando se dormía sin el nudo de ansiedad en el estómago, sabiendo que al día siguiente no tendría que escuchar los comentarios mordaces de su suegra, que podía comprar a los niños lo que consideraba necesario sin temor a críticas. Cuando se miraba al espejo, ya no veía a una mujer abatida y siempre disculpándose, sino a una persona segura de sí misma. Sí, el precio de la libertad era alto, pero valía la pena. A veces, para ser feliz, es necesario soltar las relaciones tóxicas. Y ella lo había hecho.